A ver, muchas veces pensamos que para resolver un problema complicado necesitamos más datos, más información, ¿verdad? Pero, ¿y si no va de eso? ¿Y si la clave está simplemente en encontrar una nueva forma de mirar? Hoy vamos a darle una vuelta a esta idea, a cómo un simple cambio de perspectiva puede, de repente, abrir la puerta a soluciones que creíamos, que creíamos imposibles. Vale, empecemos con esta frase de William James. Es genial. Lo que nos viene a decir es que ser sabio no es saberlo todo, para nada. Es tener la perspectiva correcta, saber distinguir qué detalles son solo ruido y cuáles son la clave de todo. Y este es, justo, el punto de partida para aprender a reenfocar nuestros propios problemas. Y si hablamos de cambios de perspectiva, es que no hay un ejemplo mejor que el de Albert Einstein. Así que vamos a pasar de la filosofía a la física para ver cómo una forma totalmente nueva de preguntar lo cambió absolutamente todo. Bien, vamos a meternos en esto. La física de Newton, en su momento, fue una auténtica revolución. Explicaba por qué caen las manzanas, cómo se mueven los planetas. Eran, digamos, las reglas del juego aceptadas por todos. Pero claro, a Einstein no le bastaba con conocer las reglas. Él se preguntaba por el tablero de juego en sí. No solo cómo se movían las cosas, sino qué eran realmente el espacio, el tiempo, la gravedad. Y fue ahí, en ese momento, cuando se dio cuenta de que para responder a esas preguntas, las viejas reglas ya no servían. Hacía falta un tablero de juego completamente nuevo. Y el impacto de esto es que es alucinante. Este cambio de mentalidad no se quedó en una simple teoría en una pizarra. Desbloqueó la teoría de la relatividad, que es ni más ni menos la razón por la que el GPS del móvil funciona con precisión o por la que hoy existen herramientas médicas como las tomografías PET. Todo esto por atreverse a hacer una pregunta diferente sobre algo tan básico como la gravedad. Vale, ahora vamos a hacer un salto de la escala del universo a la escala de nuestra propia mente. Porque, seamos sinceros, nos pasa un poco como a los físicos antes de Einstein. A menudo nos quedamos atrapados viendo solo las piezas sueltas de un problema, sin ser capaces de ver el cuadro completo. Y aquí es donde empieza el círculo vicioso. Cuando nos enfrentamos a un problema que nos supera, a una situación muy intensa, la primera barrera que levanta nuestra mente es esta: es imposible. Y a partir de ahí, la mente se pierde, se enreda, en un laberinto de detalles, casi siempre negativos. Le damos 1000 vueltas a todo, lo sobrepensamos, nos ponemos en el peor de los escenarios y acabamos con una sensación de estar completamente superados por la situación. Y al final, esa creencia del principio se convierte en nuestra realidad. Nos vemos atrapados en nuestro propio laberinto mental, resignados y, lo que es peor, totalmente bloqueados. Pues bien, este ciclo tiene un nombre, se llama parálisis por análisis. Es cuando nos centramos de forma tan obsesiva en cada pequeño aspecto del problema que generamos tal nivel de agobio que nos quedamos quietos, incapaces de avanzar, congelados. Pero aquí, justo aquí, está la clave de todo. El problema no es que la solución sea imposible de verdad, es que parece imposible, pero solo desde el ángulo desde el que lo estamos mirando. La frase completa, la que nos abre la puerta, es imposible desde esta perspectiva. Ese matiz lo cambia todo. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo damos ese pasito hacia atrás para cambiar la perspectiva y empezar a ver el bosque en lugar de un solo árbol? Pues vamos a ver algunas estrategias que funcionan. Una herramienta potentísima para esto es el llamado pensamiento lateral, un concepto que desarrolló Edward de Bono. La idea es sencilla, no se trata de atacar un problema de frente con más fuerza, sino de buscarle las vueltas, de abordarlo desde ángulos que a primera vista parecen inesperados, incluso ilógicos. Vamos a ponerlo en práctica. Aquí tenemos el clásico rompecabezas de los 9 puntos. El reto es unir todos los puntos con 4 líneas rectas y sin levantar el lápiz del papel. Parece fácil, ¿no? ¿Qué es lo que pasa casi siempre? Que la mayoría de la gente intenta resolverlo sin salirse del cuadrado imaginario que forman los puntos. Nuestro cerebro, de forma automática, crea ese límite, esa caja invisible y nos atrapa dentro. Nos decimos a nosotros mismos, las líneas no pueden salir de aquí. Y aquí está la solución. Para resolverlo, hay que romper esa regla que nos hemos autoimpuesto. Las líneas tienen que extenderse más allá de los límites de ese supuesto cuadrado. O sea que la solución no estaba dentro de la caja, sino fuera. El problema no era imposible, solo lo parecía desde esa perspectiva inicial, la que estaba encerrada dentro de la caja. Muy bien, pues ahora vamos al siguiente paso. Vamos a aplicar esta idea de salir de la caja a nuestro propio diálogo interno. Porque la clave está en cómo nos contamos a nosotros mismos nuestras propias dificultades, si las vemos como una limitación o como otra cosa. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Michael Jordan. Cuando estaba en el instituto, lo echaron del equipo de baloncesto. La razón,
que era demasiado bajo. Podría haberlo visto como una limitación insuperable, un hecho y punto. Soy bajo, no puedo jugar al baloncesto. Pero él no lo vio así, para nada. Le dio la vuelta a la situación. No era un límite, era un desafío. La pregunta en su cabeza cambió. Ya no era ¿por qué soy tan bajo?, sino ¿cómo puedo llegar a ser tan bueno en todo lo demás que mi altura deje de importar? Y bueno, esa nueva perspectiva lo acabó convirtiendo en una leyenda. Y esto nos lleva a la herramienta quizá más práctica y directa de todas: cambiar, de forma consciente, las preguntas que nos hacemos. Es una manera de reescribir nuestro enfoque y, de hecho, de cambiar la forma en que nuestro cerebro reacciona ante los problemas. Y ojo, que esto no es solo pensamiento positivo y ya está, tiene una base neurológica real. Cuando nos hacemos preguntas del tipo ¿por qué siempre me pasa esto a mí?, lo que hacemos es activar la amígdala, que es el centro del cerebro que gestiona la respuesta de lucha o huida. Nos pone a la defensiva. En cambio, si hacemos preguntas más constructivas, como ¿qué puedo aprender de esto?, se activa la corteza prefrontal, es decir, la parte del cerebro encargada de la lógica, la creatividad. Literalmente ponemos a trabajar a la parte del cerebro que sí sabe solucionar problemas. Pongamos un ejemplo práctico. En medio de un conflicto, da igual si con un amigo o con la pareja, en lugar de preguntarnos ¿por qué siempre acabamos igual?, que es una pregunta que solo lleva a la culpa y al reproche, podríamos preguntar ¿cuál es la raíz real de este conflicto? Esta nueva pregunta ya no busca culpables, busca comprensión. O pensemos en la procrastinación, la típica pregunta de ¿por qué no soy capaz de empezar? Nos hunde y nos paraliza. Pero si en vez de eso nos preguntamos ¿cuál es el primer y más pequeño paso que puedo dar ahora mismo?, ese proyecto enorme que nos abruma se convierte de repente en una acción concreta y manejable. Cambia todo el enfoque. Y un último ejemplo, ante un gran cambio en la vida. El miedo nos lleva directamente a preguntar ¿y si todo sale mal? Es una pregunta que solo alimenta la ansiedad. Una perspectiva mucho más útil sería preguntarse ¿qué nuevas oportunidades me puede traer este cambio? O incluso, ¿cómo he superado yo otros desafíos parecidos en el pasado? Estas preguntas construyen confianza y se centran en el crecimiento. Y con esto terminamos, con una idea para darle vueltas. En cualquier área de la vida donde sintamos un bloqueo, donde parezca que no hay salida, la solución a menudo no está en encontrar una respuesta nueva y brillante, sino en algo mucho más simple y a la vez más difícil: tener el valor de formular una pregunta completamente distinta. El verdadero desafío, al final, es encontrar esa pregunta.